Buenas tardes, bienvenidos una vez más a las conferencias, a las enseñanzas que organiza la Fundación Centro Medjugorje. Hoy, como cada sábado, tenemos con nosotros al Padre Inocencio Llamas. Buenas tardes, Padre Inocencio, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jordi, y buenas tardes a todos nuestros amigos que están conectados y a los que se conectarán también en diferido. Excelente, gracias a Dios y a la Gospa. Fantástico, pues nada, aunque estamos en agosto, aquí no nos perdemos una sola conferencia del Padre Inocencio, hoy con el tema Consigue la paz amando a tu hermano. Así es. Nos examinarán cuando lleguemos al cielo del amor, de cuánto Ah, amor hemos dado aquí en la tierra. Con lo cual es un tema apasionante y que empieza por los que están más cerca de nosotros. A veces pensamos en amar a los que más necesitan muy lejos y los tenemos al lado. Así que cuando quiera, Padre Inocencio, adelante. recuerda que la conferencia la tengo que dar yo, no tú, ¿oíste? Ya empezaste Ah, tú, sí, es pero bueno. verdad, tiene toda la razón. Pues adelante. Está bueno, pues. Bueno, en el Adelante. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eres el bien y de quien procede todo bien. Estamos en tu presencia, reunidos en el nombre de Jesús, creyendo firmemente su palabra y su promesa. Y por eso pedimos, Padre, que seas glorificado en esta conferencia y que Jesús desde tu corazón paternal nos envíe el Espíritu Santo, sin el cual nada bueno hay en el ser humano. Espíritu de Dios, toma las riendas de esta enseñanza y también de nuestros corazones. Danos la gracia de ser un terreno bueno, no de piedras, no de espinas, ni de un camino, sino una tierra realmente donde tu palabra dé fruto. Y tú, Virgen Santa, Reina de la Paz, con tu intercesión, cúbrenos con tu manto y ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos, queridos amigos, queridos hermanos. Placer de verdad estar con ustedes, agradecido también por permitirnos llegar a sus corazones, a sus hogares, siempre con un mensaje positivo y un mensaje que tiene que ver con la Sagrada Escritura, con las enseñanzas de la Iglesia y con la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Hoy, como le dijo Jordi, escogimos este tema, consigue la paz amando a tu hermano. Les quiero recordar nada más que la Santísima Virgen en Medjugorje aparece como la Reina de la Paz. Alguien entre tantos miles de mensajes resumió en 5 puntos los mensajes que ha dado la Virgen en estos 40 años. Uno es el mensaje de la fe, en el cual se nos invita a confiar en el Señor y a tener a Jesús en el centro de nuestra vida en el primer lugar. El otro mensaje es el de la oración, el más repetido, el más importante de la conversión, después el ayuno y por último, que es el fin de todo esto, el mensaje de la paz, en el tiempo en que se ha escogido la cultura de la muerte. Y cuando hablamos aquí de paz, como dijo la Virgen en la tercera aparición, es paz en los corazones, paz en las familias y paz en el mundo. Es paz en nuestra relación con Dios, es paz en nuestra relación con el prójimo, es paz en la relación con nosotros mismos. Y añadiría, es paz incluso con la naturaleza. El saludo de los judíos es Shalom. En sentido bíblico, la palabra Shalom o el concepto de paz no es solo la paz, ausencia de guerra o donde no hay armas. El sentido bíblico apunta a un bienestar total, a la armonía del grupo humano y de cada uno de los individuos con Dios, con el mundo material, con los grupos e individuos y consigo mismo, en la abundancia y en la certeza de la salud, de lo que necesitamos para vivir honradamente, de la tranquilidad, del honor humano y de la bendición divina. Podemos añadir en una palabra
de la vida. O sea, esa es la paz en sentido bíblico. Nosotros ahora queremos también recordar que Dios bendice con la paz. Y esto es importante. Vamos a buscar en un momento esto que voy a buscar aquí. No era esto. Vamos a buscar otra cosita. En el nombre del Señor. La paz es fruto de la justicia. Lo que dice aquí es, vamos a ver. El apóstol Juan dice, si uno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Es decir, un hijo del espíritu del mundo que es pura mentira, pura apariencia. Y nosotros decimos, pues que no tiene paz. Entonces, ahora sí me viene aquí. Hay una bendición muy importante que la iglesia toma el 1 de enero de cada año porque es un día para pedir por la paz del mundo. Es del número 6, libro número 6, 24, 26, que dice así. Y ahora yo se la aplico a ustedes como sacerdote. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor, te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Qué hermoso. Dice Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren la paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. En Juan 14:27, siempre me gusta apoyarme en la Biblia, Jesús exclamó, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 4, del 6 al 7, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, dice San Mateo, capítulo 5, versículo 9. Y en 2 Tesalonicenses 3:16, que el Señor de la paz les conceda su paz. Siempre y en todas las circunstancias, el Señor sea con ustedes. Qué bonito. Use estas expresiones para que sepamos que Dios quiere nuestra paz. No encuentro ningún versículo donde diga que Dios es paz, pero se sobreentiende. La Sagrada Escritura dice que Dios es amor. La carta a los Gálatas, cuando habla de los frutos, nombra los 3 primeros que nombra es amor, paz y alegría. O sea que la paz es fruto del amor. Podemos decir que Dios también es paz, es vida, es alegría, es gozo, es la felicidad, porque Dios es amor. Y la felicidad viene a ser un sinónimo realmente de paz. La reina aparece Medjugorje, reina de la paz. Esto es sumamente importante. La última ejaculatoria de las letanías y viene para enseñarnos el camino, darnos los medios de cómo tener paz en el mundo. Y repito, paz en el mundo, lo digo ahora al revés de lo que dijo la Virgen, paz en las familias y paz en cada corazón. Están unidas las 3 expresiones de paz, en el corazón, en el hogar y en el mundo entero. Cada uno de nosotros tenemos que ser portadores de paz. Y como San Francisco que decía, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor, donde haya injuria, tu perdón, Señor. La Virgen nos ha dicho que seamos sus manos extendidas para llevar la
la esperanza, para llevar el amor, para llevar la paz. ¿Cómo puede uno realmente llevar la paz, dar la paz, si no la tiene en el corazón? Entonces, comencemos diciendo que Dios quiere que nosotros tengamos paz, vivamos en paz, transmitamos la paz y oremos por la paz. Esta es voluntad del Señor. Y esta debe ser una de las peticiones importantes que la Virgen ha revelado también en Medjugorje. Y esto es una tarea, porque si mucha gente lo hiciera, verían cómo se extiende como una mancha de aceite, ¿verdad? La paz en el mundo. Y el Señor, lo primero que hizo Jesús resucitado, lo primero, las dos veces, el primer día de la resurrección y luego el segundo día, el segundo domingo, es la paz les doy. La paz esté con ustedes. Fue lo primero que transmitió nuestro Señor Jesucristo. La paz. Y claro, ¿qué se necesita para tener paz? Para tener paz necesitamos estar en armonía con Dios. La paz es armonía. En armonía con el prójimo. En armonía con nosotros mismos. Y yo repito, en armonía con la naturaleza. ¿Cuándo estamos en armonía con Dios? Pues cuando estamos en gracia de Dios, cuando confiamos en Él, cuando nos abandonamos en sus manos, cuando cumplimos los mandamientos y cuando vivimos esa realidad de ese fiat, hágase, aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando hacemos eso, tenemos el origen ya de la paz que brota como un río de agua viva encrecida para nosotros. Pero la paz brota también de nuestra armonía y relación con el prójimo. La persona que cree estar en armonía con Dios y no está en armonía con el prójimo, no puede tener paz. Vamos a decirlo de una manera más concreta. El que tiene odio a su prójimo, rencor a su hermano, resentimiento a su vecino, no puede tener paz, está envenenado. Dice la palabra de Dios que aquel que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Y también añado que tenemos que tener paz con nosotros mismos porque tenemos que aceptarnos, tenemos que querernos, tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que tener la estima en el justo lugar, tenemos que tener la humildad, evidentemente, con nosotros mismos y tratar de vivir con la mayor sanación posible a nivel integral, a nivel espiritual, a nivel interior, a nivel también corporal o físico. Mire, es importante realmente que entendamos que el Señor nuestro Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Dice la Escritura que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Yo lo repito con respecto a una conferencia pasada. Mucha gente en el mundo cree que está para ser malo, cree que está para enfermarse, cree que está para la locura, cree que está para ir contra la naturaleza. No, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó para el bien, nos creó para el amor, nos creó para la vida. Cristo la viene a dar en abundancia. Nos creó para vivir en paz como colocó el paraíso terrenal y ahí colocó a nuestros padres Adán y Eva. Sin el pecado era armonía y paz completa con Dios y con la creación.
Y esto volverá al final de los tiempos, Apocalipsis 21, 22. Dios creará un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá lágrima, ni luto, ni llanto. Dios será todo en todos. Dios será todo en todos. Entonces, si Dios es paz, es alegría, es felicidad, es amor, es vida, es gozo, y nos creó a su imagen y semejanza, Él quiere que nosotros vivamos la misma realidad. No solo un día en el cielo, que es obvio, también ya aquí en la tierra. La Virgen lo dijo, quiere que seamos felices también aquí en la tierra. No podemos ser felices si no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, porque son la manera que Dios nos da como camino para vivir en paz y llegar al cielo. El que vive de espalda a los mandamientos de Dios, pues realmente no puede ser feliz. Y hoy queremos recordar el mandamiento importante de amar al prójimo. Los israelitas, los judíos, ¿verdad? Tenían 613 mandamientos, muchísimos. De esos 613, 248 eran positivos, algo que había que hacer, y 365 eran negativos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Luego el Señor escogió, ¿verdad?, para darlo a la humanidad en el monte Sinaí o monte Oreb, le dio a Moisés el decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. En una ocasión le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Claro, eran 613 mandamientos. Y Jesús escoge un texto para responder a esa pregunta que se la hacían de una manera capciosa, O sea, se la decían de una manera capciosa. Escoge del libro de Deuteronomio la respuesta, porque esos 613 mandamientos estaban sobre todo en el libro del Éxodo y también en el libro del Levítico. Y el Señor escoge en el capítulo 6 del Deuteronomio la respuesta. El primer mandamiento es: escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Repito, eso nos lo dice San Mateo, capítulo 22, versículo 37-39 y Marcos 12-31. Y Jesús añade, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no le estaba preguntando cuál era el segundo de esos 613. Y le dijo, el primero es: amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es el segundo mandamiento en el decálogo, pero luego la palabra de Dios dice que en los 10 mandamientos del decálogo, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, se resumen en 2, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero esos 2 mandamientos son como los dos aspectos de una moneda, cara y sello, cara y cruz. O sea, es una sola moneda, el amor, y hay que tener de un lado y del otro. Aquel que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso. Y aquel que diga que ama a su prójimo y no ama a Dios también es mentiroso, dirá la primera carta de San Juan. Entonces, hemos escogido hoy mismo este tema, creo que bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque si somos sinceros, nosotros no le damos la importancia que tiene el amor al prójimo. Nosotros a veces, con una cierta indiferencia, a veces egoísmo, vivir nuestra vida y simplemente decir, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no robo ni mato, luego yo soy bueno. Fíjese que, siendo Dios amor, la única religión del mundo que indica que hay que amar incluso al enemigo es la religión cristiana. Ninguna otra, ni los judíos. Los judíos tenían la ley del talión.
ojo por ojo y diente por diente. Incluso habían malinterpretado eso de ama a tu prójimo. ¿Cómo lo habían malinterpretado? Porque decían el prójimo es el judío, ama al prójimo, pero el que no es judío, ¿verdad? El que es cananeo, el que es amorreo, el que es de otra religión, el que es musulmán, ese lo puedes odiar. Y luego usaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Los musulmanes usan la venganza. Si alguien habla mal de Mahoma, del Corán o de cualquier cosa, que se cuide porque lo pueden perseguir hasta matarlo. Y Jesucristo nos dice que todo ser humano, de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier edad, de cualquier cultura, es nuestro prójimo. El bebé que está en el vientre materno es nuestro prójimo. El anciano que está ya perdiendo su conciencia, qué sé yo, en una residencia o está en una cama, es nuestro prójimo. El soldado es nuestro prójimo, el abogado es nuestro prójimo, el pobre es nuestro prójimo, el rico es nuestro prójimo, el sacerdote es nuestro prójimo, el laico es nuestro prójimo, el esposo es nuestro prójimo, la esposa es nuestro prójimo. Prójimo es el próximo, el más cercano a nosotros, cualquiera sea, el que va en el metro, el que va en el autobús, el que va sentado al lado en un avión, la persona que está en el supermercado, en el mercado. El prójimo es el que está a nuestro lado, bien vestido, mal vestido, qué sé yo, con piercing, sin piercing, con amuletos, sin amuleto, con tatuajes, sin tatuajes. Prójimo es el que está a nuestro lado. Y por eso Jesús nos dijo en el Evangelio de San Juan, que es muy conocido, ¿verdad? Este texto de nuestro Señor Jesucristo, dijo, un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Entonces, Jesús nos ha mandado no solo amar a nuestro prójimo, sino amarlo como Él nos ama. Ninguno de nosotros tal vez amamos así. Ha habido un santo, hace poco se celebró su fiesta, San Maximiliano María Kolbe, un santo polaco, que amó mucho a la Inmaculada Concepción de la Virgen, franciscano. Él fue en la Segunda Guerra Mundial, metido preso y llevado al campo de concentración de Auschwitz. Tuve la gracia de estar visitando en una ocasión ese lugar terrible, pero me refiero a la gracia de visitar la celda donde él estaba, donde él estuvo, ¿verdad? Y donde al final él murió. En un momento dado que querían diezmar, que se habían escapado unos presos, entre los que escogieron a un padre de familia para quitarle la vida, y San Maximiliano Kolbe le dijo al que comandaba el pelotón del contrario, que si él podía morir en lugar de ese padre, que si lo podían cambiar, porque ese padre tenía hijos, tenía esposa, y pues iba a quedar ella viuda y los hijos huérfanos. Eso, el otro soldado nazi le dijo que a él le daba igual, entonces escogieron al padre. O sea, él dio la vida por alguien que ni siquiera era conocido. Dio la vida, y por eso es un acto heroico, realmente de amar. El único que nos da la prueba más grande de amor, que murió por los enemigos, es Jesús. Dirá luego la carta a los romanos que ¿quién da la vida por otro? Y por alguien malo, por un enemigo. Nadie la da. Dice, a lo mejor hay alguien que dé la vida por un amigo, por alguien bueno, pero en esto conocemos el amor. Y que Jesús, cuando éramos enemigos suyos por el pecado, Él dio la vida por nosotros. O sea, Jesús dio la vida por sus enemigos. Entre ellos estaba usted y estaba yo. Pues al estar en pecado mortal, somos enemigos de Dios. No es el enemigo nuestro. Nosotros nos hacemos enemigos suyos. De ahí que Jesús dirá la primera palabra, Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Cuando vayamos a confesarnos, no pensemos que no tenemos pecado. Y siempre en estos dos mandamientos pecamos, porque muchas veces no amamos a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque acudimos a Él por interés. Nos decía el Señor una vez, ustedes me buscan porque me necesitan. Yo los busco porque los amo. Pero tenemos ídolos que ocupan el primer lugar. La televisión, internet, el trabajo, el dinero, el placer, qué sé yo. Hay mucha idolatría en el mundo de hoy, cosas de la nueva era en la cual uno confía y fallamos. Pero fallamos más todavía en el hecho de no amar al prójimo, como Dios nos manda. Entiendo que nosotros no podemos hacer eso con las propias fuerzas. Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. De ahí que tenemos que ser humildes y pedirle a Dios la gracia del cielo, que será su espíritu luego, que es el mismo amor del Padre y del Hijo. Jesús dice, como el Padre me amó, así los amo yo a ustedes. Ahora, ámense ustedes como yo los amo. ¿Cómo ama el Padre al Hijo y el Hijo al Padre? Por medio del Espíritu Santo, que es una persona. Y solo con el Espíritu Santo podemos realmente amar a nuestros enemigos. Hay gente que tiene tanta fe, está tan entregado a Dios, que lo hace. Alguien me decía una vez, padre, porque yo le decía, a mí me parece que no me cuesta tanto perdonar, me cuesta, porque soy humano, pero creo que no tanto, ¿verdad? Como a tantas personas. O sea, yo creo que si alguien me hace daño, yo pienso que lo perdono, creo que no tengo rencor a nadie, oraré por él. Y me decía alguien, padre, porque a usted no le han violado una hija, no le han matado a un hermano, no le han secuestrado a un padre, como a veces pasa en algunos países. Y yo me quedé pensando, dije, la verdad que pues, no sé cómo me comportaría en un momento de eso. Espero que Dios me diera la gracia de poder perdonar. Pero ha habido gente que le han matado a alguien y perdona. Ha habido gente que le han secuestrado y perdona. Y ha habido gente que le han violado hijas y perdona. Claro, esto no es hecho por razonamiento humano. Es porque lo dice la palabra de Dios. Y el Señor incluso pues, nos invita a amar como Él ama. Es un examen de conciencia. Y no nos engañemos. La medida, nos lo decía al principio, y yo en broma le comentaba algo a Jordi, el que nos presentó el programa, Jordi Canela, lo que dice Jesús en el capítulo 25 de San Mateo. ¿Por qué nos va a juzgar a nosotros el Señor? Por el amor al prójimo. O sea que cuando usted y yo vayamos de este mundo, vamos a la presencia de Dios, ya sabemos el examen. Si sabemos ya el examen previamente, estudiemos. ¿Y cómo estudiamos para ese examen? Cumpliendo los mandamientos. ¿Qué dice el Señor? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, ¿verdad? Este versículo 31 y siguientes. Entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad les digo
que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también esto, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él mismo le responderá, en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno. Hay gente que dice que el infierno no existe, pero Jesús dice que sí existe. Y los justos a una vida eterna, que es el cielo. Hay gente también dice que el cielo no existe, claro, y Jesús dice que sí existe. Bajó del cielo y ya también subió al cielo para que todos lleguemos al cielo. Queridos hermanos, estrenemos el mandamiento del amor. Hagamos el bien a todo el que podamos. Nosotros no podemos resolverle los problemas a todo el mundo, ni siquiera podemos resolver los nuestros. Dios tampoco nos pide que nosotros vivamos en miseria, en pobreza y todo, no. Dios dice que nosotros compartamos. En el Antiguo Testamento se invitaba al diezmo, o sea, compartir el diezmo, el 10% de lo que uno tiene. Puede ser comida, puede ser vestido, puede ser dinero, compartir, ¿verdad? Pero también ayudar a la persona que podemos ayudar. Son las obras ahí de misericordia, ¿verdad? Pero ayudar en la medida en que nosotros podamos, al que podamos ayudar y esté necesitado a nuestro lado. No se trata de favorecer la flojera, la pereza, pues también la palabra de Dios dice que el que no quiere trabajar, que no coma, porque hay gente que no quiere trabajar, que quiere pedir, y a veces para emborracharse, para el uso de la droga. Entonces, eso tampoco, pero tenemos que dar, por ejemplo, a alguien que no puede trabajar, que está enfermo, que es discapacitado, y Dios pone en nuestro camino, a alguien que realmente tiene hambre, a un pobre realmente de solemnidad, o ayudar a una persona. Hoy es bien difícil, porque hay gente que incluso utiliza, qué sé yo, como maneras de crear un sentimiento de compasión para luego atracarlo a uno. Todo esto sucede en el día de hoy. Hay que pedirle al Señor mucho discernimiento. Jesús nos pone, cuando habla del prójimo, también una parábola. La parábola del buen samaritano. Está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, del 25 al 27. No se la leo toda, solo se la recuerdo. Un hombre, es una parábola, bajaba de Jerusalén a Jericó. Unos asaltantes, unos ladrones, lo asaltaron, le robaron, le dieron una paliza, lo dejaron medio muerto. Y pasó un sacerdote, lo vio y dio media vuelta y no lo atendió. Pasó luego un levita, podríamos decir ahora un acólito, y también pasó de largo. Y pasó un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Pues no era judío, era de Samaria, o Samaria. Los judíos no amaban a los de Samaria, y los de Samaria tampoco a los judíos. Este hombre, que era samaritano, se bajó, curó las heridas como pudo, con aceite y vino, lo montó sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada. Y lo atendió. Y luego le dijo al dueño de la posada que lo cuidara, que cuando él regresara, siempre pasaba por ahí, le pagaba lo que él había gastado. ¿Por qué es que le preguntan a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús a esto. Y al final Jesús dijo, ¿quién crees que se comportó como prójimo? Y el escriba que había hecho la pregunta no dijo el samaritano, digo, el que hizo la caridad con él, el que se compadeció de él. Pero Jesús estaba dando una enseñanza, que el samaritano ahí había sido el que realmente era prójimo de aquel que estaba caído y que usó
realmente al otro y era su prójimo. Lo usó en el sentido para ejercer su amor. O sea, uno era prójimo del otro. Ahora, hay que empezar tratando bien a los que están cerca. ¿Quién está más cerca? La familia. A veces pretendemos ser luz hacia afuera, candil hacia afuera, y somos oscuridad dentro, porque el esposo maltrata a la esposa con violencia verbal o violencia física, el padre maltrata al hijo, el hijo le levanta la voz a los padres, el hijo le grita a la madre, los hermanos se pelean entre ellos, a veces hay rencor, resentimiento, la suegra con la nuera con la suegra. A veces en la familia no hay amor. Y mire, cuando una familia se ama, tienen paz. Puede ser rica, millonaria, puede ser pobre, puede tener un gran coche, un gran auto, o pueden andar a mula o a pie o en bicicleta. Si tienen amor, tienen paz. Por eso el tema es el que ama a su prójimo, consigue la paz. Tenemos que hacer la prueba de esto. Y el amor se extiende de muchas maneras. Vamos a leer un pedacito también del Evangelio de San Mateo, del capítulo 5. Proclamo la palabra de Dios, versículo 38 y siguientes. Es Jesús quien habla. Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo les digo, no resistan al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le devuelvas la espalda. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por los que les persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Es palabra del Señor. La parte negativa tiene que ver con no juzgar al prójimo, no condenar al prójimo. Además, nosotros, esto lo dice la palabra de Dios, no juzguen y no serán juzgados. Nosotros no conocemos el porqué de las cosas. ¿Por qué se comportó así? ¿Por qué hizo eso? Me acuerdo ahora de una señora amiga de Miami que dice que una vez le tocó en el avión una pareja y bueno, ella se sentó donde le tocaba y después vio que la señora, la mujer, era la que subía el maletín, ¿verdad? Arriba, subía las bolsas, el esposo no lo hacía y que incluso hasta prácticamente le daba de comer. Y ella dijo, qué sinvergüenza ese hombre. Es todo un hombre hecho y derecho. La esposa es la que sube el carrión arriba, la que sube los pesos. Y por un tiempo de vuelo, el hombre empezó a hablarle. Yo tuve un accidente y quedé mal. Prácticamente no puedo casi ni levantar los brazos ni las manos. Tengo fracturas, tengo varios clavos metidos y gracias que tengo a mi esposa que me ayuda en todo, ¿verdad? Y ella dijo, yo pensé mal, yo lo juzgué a él. Nosotros no sabemos por qué la gente actúa. Podemos juzgar los hechos, claro, lo que está bien, lo que está mal, pero la persona, no, porque no conocemos el por qué educación le dieron, qué limitaciones tiene, qué discapacidades, qué sé yo.
Por eso el Señor dice, no juzguen. Nunca hay que juzgar. Tampoco hay que pensar mal del prójimo, porque tampoco conocemos las cosas. Nosotros juzgamos por las apariencias, nos dirá también el Señor. Claro, el que nos venga un mal pensamiento sobre el prójimo o un juicio no depende de nosotros. Nos viene sin querer y a veces es una tentación. Hasta ahí no hay pecado. Pero si cuando me doy cuenta que estoy pensando mal del prójimo o que lo estoy juzgando o condenando, tengo que pararme ahí y retirar ese pensamiento, rechazarlo y elevar una oración a Dios. Para dos cosas, para que me quite el mal pensamiento y para orar por aquel sobre el cual me vino el mal pensamiento. Esto hay que hacerlo todos los días, porque nos topamos con tanta gente y tenemos pensamientos tan equivocados. Y además, no sé, que nos creemos, si no nos creemos conscientemente, inconscientemente, nos creemos como si fuéramos dioses que conocemos la realidad y no es así. Esto es muy importante. Otra cosa importante es no hablar mal del prójimo. Dirá la carta del apóstol Santiago que el que no peca con la lengua es justo. Y fíjense, no se trata solo de no levantar calumnias. Cuando uno levanta una calumnia, cuando uno inventa algo que es mentira sobre otra persona. Qué difícil es devolverle la fama. Había un santo confesor que decía a alguien que fue a confesarse de haber calumniado, digo, bueno, vas a agarrar una gallina, la vas a desplumar, vas a la cima de una montaña, cuando haya viento, lanzas las plumas al aire y la siguiente semana vas y recoges todas las plumas y se las vuelves a poner a la gallina. Eso es imposible. También es imposible devolverle la fama y volver a colocar la persona como estaba después que le hemos quitado las plumas y la hemos calumniado. Pero eso es más grave. Y uno tendría la responsabilidad de devolverle la fama luego. Eso es reparar el pecado. Pero tampoco podemos hablar mal del prójimo, aunque sea verdad. Claro, hay gente que a veces no lo dice. Bueno, esto me lo dijeron. Y usamos a veces una expresión. Mira, ¿sabes de qué me enteré? No se lo digas a nadie. Esto es grado 33. Si alguien lo sabe, es por tu boca, porque yo soy como una tumba. Solo te lo digo a ti porque eres mi amiga o mi amigo. Y este tiene otra amiga y este otro amigo. Y al final, a los pocos días, todo el mundo sabe lo que el otro hizo. No podemos hablar mal del prójimo, aunque sea verdad. Hay que callarse. Si es algo grave, que es un escándalo, se lo decimos a él. Lo corregimos. Si no nos quiere hacer caso, ya Dios no nos pide más que orar y corregir. De pronto, si es daño a la comunidad, habría que decírselo con dos testigos, de pronto a la autoridad, porque está haciendo un daño, no por hablar mal del prójimo. Pero a veces son tonterías que nosotros hablamos y hablamos mucho del prójimo. Dice, ¿cuánto nos falta a nosotros realmente para amar? Y luego, lo que nos dice Jesús, perdonar al prójimo. También necesitamos la gracia de Dios. Y les voy a dar una pequeña enseñanza. Los sentimientos, ya les dije antes cuando era con respecto a juzgar, los sentimientos no siempre los controlamos, ¿verdad? Hay emociones que vienen, alguien nos hizo daño, un daño grave, entonces hay una herida y evidentemente, ¿cómo hago? Pues primero tengo que sacar el veneno que causó en mí la traición, el que me habló mal de mí, que me robó, etcétera, y entregárselo a Jesús, que dice, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, que yo se lo aliviaré. Luego tengo que decirle, Señor, dame la gracia de poder perdonar. Voy a orar por la persona que me hizo daño. Perdonar no significa que uno no pida justicia, porque hay gente que está equivocada. O sea, puede uno exigir justicia. Perdonar significa no tener ese veneno en el corazón, no desearle mal a la otra persona, hacer como nuestro Señor, que nos perdona nuestras faltas, ¿verdad? Perdona nuestros pecados. Cuando una persona ya le pide a Dios por el otro,
y quiere perdonar, aun cuando los sentimientos todavía no le acompañen, ya empezó a perdonar. Es como cuando hay un clavo metido en una madera. Cuando uno saca el clavo, queda un huequito ahí, un agujero, pero ya no está el clavo. Cuando tú ya le dices, Señor, quiero perdonar, no puedo perdonar, dame la gracia de perdonar, voy a orar como tú dices por la persona que me hizo daño, ya sacaste el clavo. Lo otro es cuestión de sanación, sanación espiritual, sanación interior. Sería interesante que pensemos en este momento, ¿qué personas me han hecho daño a mí? ¿Qué personas me han hecho daño a mi familia? ¿A quienes detesto? ¿A quienes no les hablo? Ni siquiera dirijo el saludo. Si uno dirige el saludo hasta un animalito que ve, a un perro le hacemos así, perdone, saludamos. Y a veces, hoy el ser humano ni se saluda, a veces ni entre personas que no le tenemos rencor. A veces uno entra en un ascensor y dice uno buenos días y no responde nadie. O sea, hay países que es así. O el muchacho que está y dice, hola, ¿qué tal? Y no te saluda. Ni lo mínimo a personas que ni siquiera le tienen resentimiento. Pero cuanto más tenemos que saludar también al que nos hizo daño. Ahora, eso lo dice Jesús. Y miren, cuando hagamos esto, claro, ocurren dos cosas. Una, nos cuesta. Entonces, eso es parte de la cruz que tenemos que ofrecerle al Señor. Recordando la cruz de Cristo, cuánto le costamos. Pero ese sufrimiento nos da luego la paz, porque ya no hay odio, rencor, resentimiento, hay buenos sentimientos, los mismos de Cristo Jesús, y Él pone su amor en nosotros. Y tenemos paz en el corazón. ¿Saben qué es de lo más hermoso que hay? Pasar por este mundo transmitiendo la paz. Yo quisiera ser así y se lo pido al Señor. En enero de 1975, el Señor me decía, con otra hermana que ya fue al cielo, les he elegido para que lleven mi amor de pueblo en pueblo. Acuérdese, San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya ofensa, tu perdón, Señor. Empecemos tratando bien al que está en la casa. Hablemosle con cariño. Hablemosle sin gritos, sin ofensas, pausadamente, sin insultos. Saludemos con amor. Demos gracias. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? Gracias. Hola, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Te sientes bien? O sea, tenemos que empezar a tratarnos. La vida está además hecha de detalles. Cuando brota de nuestro corazón el bien, la luz, el amor, la paz, la sonrisa, el perfume de la bondad, nosotros transmitimos la paz a los que están al lado. A veces con solo nuestra presencia ya transmitimos la paz, ya se apaciguan las guerras. Y claro, si acompañamos con la oración, que tiene infinito poder, mucho más. Pero mientras haya alguien a quien tú le guardas rencor y no lo has perdonado, cuando te acuerdas de él, se revive todo. Pasó hace años, sí, pero lo recuerdas, o te hablan de él y pues parece que se te revuelve, no sé, toda la sangre. ¿Por qué? Porque no has decidido perdonar. El perdonar no es un sentimiento, es una decisión de hacerlo y un pedirle a Dios nuestro Señor la gracia para poder hacerlo. Hagamos esto, hermanos, que es lo que la Virgen nos dice. Pidamos que el Espíritu Santo nos capacite para ser como Jesús. Amar de todo corazón. Amar como Él amó. Así se lo pido a Dios también para ustedes, para mí, y les deseo, les anhelo la paz. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a ver si hay una o dos preguntas y les doy la bendición. Sí, Padre Inocencio, acaba en la última frase, acaba de dar respuesta a dos de las preguntas. Ah, qué bueno. Sí, porque yo le iba a plantear, en ocasiones podemos tener un conflicto con un familiar y aunque nos gustaría perdonar, a veces ese deseo no siempre se refleja en lo que sentimos, ¿no? ¿Cómo iniciar este camino del perdón, de la reconciliación? Y otra pregunta anexa es,
fruto del... Mirjana comenta en su libro que le ayudó a perdonar a los que en los primeros años le maltrataron a ella y a los videntes, la reflexión de que Dios y la Gospa amaba a estos policías tanto como la amaban a ella. ¿Podemos pedir este don al Espíritu Santo? ¿Y cómo hacerlo? Claro, por supuesto, por supuesto. Tenemos que saber, mira, siempre que Dios permita que alguien nos haga daño, es para dos cosas, para nuestra santificación y para que oremos por esa persona. Dios ama a ese que lo estaba crucificando y lo perdonó. Dios ama a ese policía que está siendo injusto o aquel militar que lo persiguió. Y la Virgen también los ama, son sus hijos. Lo que pasa es que ellos no han conocido el amor de Dios. ¿Y cómo lo van a conocer si nosotros no se lo demostramos? La Virgen dice que los paganos llegarán a su inmaculado corazón cuando nos vean a nosotros que le pertenecemos a ella. Y yo diría algo más, tomando otros mensajes, que hacemos lo que ella nos dice, que amamos. También, que eso cuesta, claro. Evidentemente ahí la soberbia nuestra, el orgullo, los pecados capitales, la ira, tiene que morir para que realmente seamos instrumentos. Pero tenemos que leer la palabra, tenemos que estar ya acostumbrados a hacer esto. Cuando lo que dice la palabra, que el enojo que tienen en el día no vaya más allá de la puesta del sol. Pero si uno deja un rencor pasar meses o años, qué difícil es perdonar luego. No es imposible con la gracia de Dios, pero sí, así es. Y este es el mensaje del Señor para tener la paz. Ahora, vamos a imaginar que en un pueblo, todos, los que están ahí, todos, se aman. O sea, no hay ladrones, puedes dormir con la puerta abierta, nadie te roba el móvil, el celular. Si dejas una cartera con bastante dinero visible, qué sé yo, en el asiento del auto, del carro, del coche, y se ve que tienes ahí no sé cuántos miles de euros o de dólares, y nadie te lo quita porque te ama, y nadie difama del prójimo. Ese es un paraíso. Si un pueblo fuera así, sería un paraíso. Ahora, mira cómo dice el refrán terrible: pueblo pequeño, infierno grande. ¿Por qué? Porque dice, ay, la gente está en un pueblo tan pequeño que lo que hace la gente es, qué sé yo, hablar unos mal de otros, usar la lengua como si fuera una tijera, cortarle trajes a los demás y no son nada bonitos. Eso pasa mucho. Pero un pueblo donde se amen, donde no haya enemistad, que se ayude el uno al otro, ese es un paraíso. Digo un pueblo, si fuera una ciudad o una nación o el mundo entero, tenemos el paraíso y el paraíso terrenal. Esa es la obra. Nosotros no podemos solucionar todo, pero sí ser instrumentos del amor y la paz de Dios. Muy bien, bueno, muchas gracias. Les doy la bendición. No se olviden de orar por los sacerdotes, aparte de orar por los enemigos, según dice la Virgen Santísima. Orar también por quienes habla. Orar siempre para que reine la paz en el mundo. Le voy a bendecir con la misma palabra que usted que nos dejó el Señor en número 6, 24, 26. A cada invocación ustedes luego en silencio dirán amén. Yo haré una pausa. El Señor esté con ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por su atención. Les quiero mucho, les llevo en el corazón y en mi plegaria. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Gracias, Padre Inocencio. Gracias a todos por habernos seguido y sin duda nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao, chao, Jordi.